La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay en la tierra una guerra espiritual y hay mucha gente que desconocen de esa guerra espiritual que hay, pero la realidad es que es una guerra espiritual real. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 12, de esta primera injerencia del enemigo sobre la tierra, cuando comenzó esta gran batalla por el enemigo. Y dice que después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás, y luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí la gran voz del cielo que decía: ahora viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos, los creyentes, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí empezó esta gran batalla espiritual, cuando Satanás fue arrojado fuera del cielo y vino a la tierra a comenzar a atacar los seres humanos. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, y cuando Dios nos creó perfectos, nos llenó de sus bendiciones, de sus promesas, para que pudiéramos vivir una vida en plenitud. Porque la voluntad de Dios para los seres humanos es que vivamos una vida plena. La voluntad de Dios, dice la Biblia tercera de Juan, verso 2, en resumen, dice: amado, yo deseo, es mi voluntad, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando en el jardín de el Edén, Dios creó al hombre, le dio esas bendiciones, y son nuestras. Todavía hoy esa es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Pero la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y robarnos esa bendición. Y empezó desde este momento, que dice Apocalipsis, a luchar contra los creyentes. Y esa lucha espiritual está hoy más que nunca en la tierra. ¿Por qué? Porque, como dice aquí la Biblia, Satanás sabe que le queda poco tiempo, y así está con furia lanzando estos ataques bestiales sobre la humanidad. Y estamos viendo eso, y nosotros lo percibimos. Cuando nosotros vemos el ambiente que hay en el mundo, podemos ver y visualizar esta gran guerra espiritual que hay en todo este mundo, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, entre los dos poderes, el poder de Dios y el poder del mal. Y estamos en esa batalla, y nosotros estamos en medio de esa batalla espiritual. Bendito sea Dios. Sin embargo, aunque estamos en esa batalla espiritual, aquí dice la Biblia bien claro que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, vino la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, cuando Jesucristo vino en escena a venir a este mundo a buscar y salvar lo que el hombre había perdido en el jardín del Edén. Y nosotros sabemos la historia: cuando Adán y Eva pecaron, violaron los preceptos de Dios, perdimos la bendición que Dios nos había dado, y la humanidad pasó a ser poseída del enemigo. Y pasamos del reino de Dios, del paraíso, fuimos lanzados fuera y pasamos al reino de las tinieblas. Y hay dos poderes que luchan por nuestra alma. Está ese poder de Dios
y está el poder del enemigo. Y está la potestad de Dios y la potestad de Satanás. Y el mundo, la gente no sabe, pero toda persona que esté aquí, si no tiene a Cristo o que me esté viendo en las redes sociales, tiene que entender que hay dos poderes que luchan por tu alma. Está el poder de Dios, que quiere bendecirte, pero está el poder de Satanás también. Y cada uno de nosotros está bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de los demonios. Cuando yo no era cristiano, yo no entendía eso, y yo creía que uno podía estar, yo decía, bueno, yo no soy cristiano, pero no quiero saber nada de Satanás, del infierno, ni de esas cosas malas, así que yo me quedo en el medio, pero no hay una posición neutral en esto. Dice la Biblia, el que no es conmigo, contra mí es. O tú estás en el territorio de Dios, bajo la influencia de Dios, o estás bajo la influencia de Satanás y estás en el territorio de Satanás. Cuando yo me convertí, la noche que me convertí, eso fue lo más que me impactó, que uno de los ujieres se volteó donde yo estaba con mi amigo y nos dijo, Satanás es el que quiere estar en tu posesión y Cristo quiere libertarte. Si tú pasas a Cristo, vas a ser libertado por el poder de Cristo. Y yo no lo sabía. Yo creía que estaba en el medio y no sabía que vivía bajo la potestad de Satanás. Pero la Biblia dice que Dios, cuando aceptamos a Cristo, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio de la sangre del Cordero que fue vertida en la cruz del Calvario. Y ese es el propósito de Dios. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, vino para redimirnos de toda la maldición del pecado. Toda la maldición que Adán tuvo que recibir por el pecado, Cristo vino a restaurarnos esa maldición. Y dice la Biblia que como un cordero fue llevado al matadero, pero que la sangre de Jesucristo vertida en la cruz pagó el precio de nuestra redención y por la llaga de Jesús fuimos sanados y libertados de toda la opresión de Satanás. Y dice más la Biblia, en Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, o sea, a Satanás y a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí Jesús venció a Satanás y a todos los demonios. Y luego que fue sepultado, en el tercer día resucitó y el postrer enemigo que era la muerte fue vencida por el Cristo glorioso. Y dice la Biblia en Corintios capítulo 15, dice que así como en Adán todos mueren, ahora en Cristo todos son verificados. Todo lo que en Adán perdimos, en Cristo lo recuperamos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Si tú no tienes a Cristo, tú recibes a Cristo, pasas del reino de las tinieblas al reino de la y pasas de la maldición del pecado a la bendición eterna de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la escritura de Apocalipsis que cuando Jesús venció en la cruz del Calvario, nos fue echado fuera el acusador de los hermanos. Dice, los cristianos dicen, y ellos le han vencido a Satanás, a los demonios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de su testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte porque fueron redimidos totalmente por Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Aleluya. Y cuando Jesús resucita, entonces se presenta a los discípulos y le dice, miren, hagan una cosa. Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos se pusieron tristes. ¿Por qué te vas si tú eres el Mesías? No entendían el propósito de Dios. Él vino a establecer, a comprar para nosotros la salvación, a redimirnos. Vino a establecer el reino de Dios. Pero le dijo, conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a preparar un lugar para ustedes, para venirlos a buscar, pero antes voy a rogar al Padre que les dé otro consolador, el Espíritu Santo. Y yo le voy a mandar el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús dijo, y yo y mi Padre vendremos a ustedes a través del Espíritu Santo y haremos morada dentro de ustedes. Alabado sea Dios. Y en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos allí, dice que vino un estruendo,
llenó la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y hablaban en otras lenguas, bendito sea Dios. Y fueron llenos del poder de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ese poder es para todos los que creen. Cuando se juntó la multitud, oyeron el estruendo, Pedro les dijo, esto que ustedes oyen es el Espíritu Santo que Dios ha prometido para ustedes y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Él les quiso decir, lo que Dios quiere hacer es salvarlos para llenarlos de su poder, para que puedan tener el poder de Dios para vencer toda fuerza del enemigo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y ese es el propósito de Dios para la iglesia. Y Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que somos su morada, porque el propósito de Dios con nosotros, que somos llamados luz del mundo, sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad, somos representantes del nombre de Jesucristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para que seamos la morada de Dios por el Espíritu en la tierra. Bendito sea Dios. Aleluya. Esta es una de las más extraordinarias verdades que Dios ha dado a la iglesia. La idea del Señor fue, cuando Él estaba en la tierra, Él tenía un cuerpo, pero Él estaba limitado en espacio y tiempo, porque era un cuerpo como el de nosotros, que se cansaba, que no podía estar en todos los lugares, y Él ministró el Evangelio, estableció el reino en corazones, pero estaba limitado, porque era uno solo. Ahora, cuando el Señor resucita y luego manda el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, que es Dios mismo, habita dentro de cada uno de los creyentes. Empezó con 120, ahora Jesús estaba en 120 cuerpos. Y luego esos siguieron predicando y se ganaron 3,000. Y luego 5,000. Ahora el Señor estaba en más de 8,000 cuerpos. ¿Para qué? Para continuar haciendo la obra que Jesús empezó a hacer. Para que fueran por todo el mundo a representar a Jesús. Él estaría dentro de ellos y les daría palabras cuando hablaran su boca y usaría sus manos para sanar a los enfermos y con la autoridad para que echaran fuera a los demonios, hicieran lo mismo que Jesús estaba haciendo en la tierra, ahora multiplicado por miles y miles de personas. Y han sido millones los que han creído en Jesús. Ahora Jesús está en millones de cuerpos por todo el mundo para que nosotros establezcamos el reino de Dios en sus corazones. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Esa es la realidad de Dios de los cristianos. Ese es el cristianismo genuino y verdadero. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada creyente. Y dice la Biblia que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros no somos cualquier cosa los que hemos creído en Cristo. Hay gente que cree que está en la iglesia, bueno, y no a la iglesia y qué sé yo. El enemigo sabe que no puede hacer nada contra nosotros. Él lo sabe. Porque nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. Estábamos allá, pero nos trasladaron al reino de la luz. Estamos bajo la potestad de Dios y estamos cubiertos bajo la presencia de Dios. El diablo no puede hacer nada con nosotros. Nada. Nada puede hacer con nosotros. Nosotros tenemos la presencia de Dios y son muchísimas promesas que Dios nos ha dado cuando nos redimió. Pero el diablo quiere hacernos creer, porque es la única táctica que tiene el diablo. El diablo no puede tocarte, el diablo no puede hacer nada contra tu vida. Lo único que puede hacer el diablo, que Dios lo ha permitido, es lanzarte dardos de fuego a tu mente. Es lo único. Satanás no puede hacer nada más con un cristiano más que lanzarle pensamientos negativos, que son los dardos de fuego. Por eso la Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás va a bregar con tu mente, porque él no puede hacer nada más, porque tú estás protegido por la presencia de Dios. Pero esa táctica del diablo quizás es la más efectiva para él.
¿Por qué? Porque si él logra lanzarte un pensamiento negativo en tu vida y que tú lo creas y que tú lo aceptes, tú lo recibas, ese pensamiento puede controlar tu voluntad. Y eso es lo que la gente no entiende. El enemigo va a atacar a tu mente para tratar de poder convencerte, aunque sea una mentira, y esa mentira creída pueda neutralizarte para que tú no te desarrolles en el potencial de lo que Dios quiere contigo, para que tú dudes la palabra y no puedas ejercer la fe para reclamar las promesas de victoria que Dios quiere que tú desarrolles. Bendito sea Dios. Y esa es la táctica del enemigo. Y a demasiada gente que no entienden eso, el diablo los ha neutralizado, porque le ha hecho creer la mentira de Satanás. Y muchas veces le habla a la mente, estoy seguro que te ha hablado a la mente, porque a todos hemos sido, aún Jesús dice ahora que fue tentado en todo. El diablo a todos nos lanza tentaciones. Bueno, si se atreverá a Satanás a tentar. Él no respeta, Satanás no respeta a todo el mundo, él quiere tratar de neutralizarlo. Usa hasta la palabra, usó con Jesús, le citó la Biblia a Jesús. ¿El diablo conoce la Biblia? Claro que conoce la Biblia. Una persona me dijo, yo conozco la Biblia al revés y al derecho. Y yo le digo, bueno, al revés y al derecho la sabe el diablo. Yo la sé al derecho nada más, bendito sea Dios. No la quiero saber al revés, alabado sea Dios. Si tú la sabes al revés, ya tú con el diablo, alabado sea Dios. Yo quiero saberla al derecho nada más. Pero el diablo sabe la Biblia. El diablo sabe quién tú eres. El diablo sabe el potencial que tú tienes. Pues si él lo sabe. Hay cristianos que no leen la Biblia, que no han leído la Biblia en una sola vez. Digo, aquí no, eso es allá en Estados Unidos, vamos a Dios. Pero el diablo se la ha leído frecuentemente y el diablo la sabe y la cita a su manera, ¿no? ¿Ok? Y Satanás sabe quién tú eres, sabe el potencial que tú eres, que tú tienes, y el diablo lo sabe todo. En cuanto a la palabra, conoce la palabra de Dios y quiere transversar la palabra. Le dijo a Eva, con que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles, le cambió la palabra. Eso no fue lo que Dios dijo. El diablo cambia la palabra. Entonces te habla a la mente, te lanza ataques a la mente. Él sabe el potencial que tú tienes, sabe que tú eres su morada, sabe que tú tienes el Espíritu Santo, sabe que tú tienes las promesas de Dios, autoridad sobre él. Todo lo que la Biblia dice que tú eres real sacerdocio, nación santa, todo eso el diablo lo sabe. Pero la táctica del diablo es, si yo lo convenzo de que no se sienta así, de que dude la palabra, lo voy a neutralizar porque no va a tener fe para reclamar esa promesa y no va a vivir en ese potencial. Y eso es lo que hace frecuentemente. Te lanza dardos de fuego a tu mente y tú lo sabes. Y él te dice, tú no puedes, tú no sirves, tú no eres capaz. ¿Qué clase de cristiano tú eres? Y eso que tú eres cristiano. Y eso que vas a la iglesia. ¿Y cuántas patrañas se inventa el diablo para tratar de sembrar duda en la mente de los creyentes? Y tienta para que la gente ofenda al Señor, y cuando ofenden a Dios viene a acusarlo. Él lo dice, es el acusador de los hermanos, los acusa día y noche y viene a acusarte, porque la táctica de él es neutralizarte, es que tú no creas las promesas de Dios. Pero usted tiene que entender lo que dice la Biblia. No somos perfectos, el diablo lo sabe, Dios también lo sabe, nosotros sabemos eso, pero tenemos que saber otra cosa, es que la Biblia dice que Jesucristo resucitó, se sentó a la diestra de Dios y dice que vive permanentemente para interceder por los que por él se acercan a Dios. Y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea Dios.
En la última cena, él iba a lavarle los pies a los discípulos y Pedro dijo, no, a mí no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies si tú eres el Señor? Y le dijo, si no te lavares, no tienes parte conmigo. Ah, no, pues báñame, alabado sea Dios. No exageres, que no es para tanto, alabado sea Dios. Y lavarte los pies. ¿Por qué? Porque en Palestina, en Jerusalén, en aquellos lugares, había mucho polvo en las calles y la gente usaba sandalias y se le ensuciaban los pies. Cuando llegaban a una casa, se quitaban las sandalias y había una punchera de agua y una toalla y el esclavo le lavaba los pies para que entraran a la casa. Solo necesitaban lavarse los pies por el polvo que recibían mientras caminaban. Y eso era lo que Jesús quería enseñarnos. En el caminar de esta tierra puede ser que fallemos, pero la sangre de Cristo nos bañó, nos limpió de todo pecado. Solo necesitamos lavarnos los pies, pero eso significa que lo que tenemos que hacer es que cuando fallemos, vamos donde el Padre a pedir perdón al Señor y la sangre de Cristo nos limpia los pies y nos limpia completo y somos aceptos delante de la presencia de Dios. Esa es la solución. Pero el diablo no quiere que nosotros creamos eso. Y nos dice, no, tú eres un hipócrita, mira, y eso que eres cristiano lo que hiciste. Mentira del diablo. Yo le digo a mi iglesia, mire hermano, si usted ofende, como el diablo no es omnipresente, da vueltas por la tierra buscando los informes que le dan los principados, las potestades de cada región y los demonios. Cada vez que usted falla, hay un demonio detrás de usted, anotando todo lo que usted hace. ¡Ajá! Lo que hiciste, aquí está, y eso que eres cristiano, te lo voy a decir a mi supervisor cuando pase por aquí. Y se lo da al supervisor y el diablo recoge todo eso para ir a la presencia de Dios a acusarte. Y yo le digo a mi iglesia, haga una cosa, robe del tiro al diablo. Antes de que el diablo llegue al trono, vaya usted. Si ha ofendido, vaya usted. Atrévase. Diga, Señor, vine aquí antes que venga el diablo a decirte ese chismoso. Porque el diablo es un chismoso y todos los chismosos son del diablo también. No, espérate, eso no estaba aquí. No sabe mis notas. Bueno, pero está bien. Anyway, antes que venga ese chismoso, vengo a decirte que yo fallé. Perdóname. Y el Señor lo lava en su sangre y boja su pecado. Cuando el diablo llega allá a rendir el informe, ¡ay, yo pasé por allí! Y tú sabes que hizo fulana, hizo esto y aquello. Búscalo en el libro y cuando busca el ángel, aquí no está eso. ¿Cómo que no? Aquí no está eso. ¿Cómo va a ser? Hay que votar a este ángel porque no sabe escribir bien, bendito sea Dios. Tiene que estar ahí, no está. O mejor dicho, estaba, pero él vio primero que tú. Se arrepintió y la sangre de Cristo lo borró. Y aquí no aparece nada. Y él es libre en la sangre del Cordero. Aprenda eso que es tan sencillo. Para que el diablo no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Aprenda eso, hermano, para que tú entienda eso. Amén. Y cuando usted falle, sienta la paz del perdón en Dios. Amén. Y crea entonces la palabra de Dios para que usted pueda tener victoria en la vida cristiana. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. La Biblia dice, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Tienes autoridad sobre toda las promesas de Dios están en tu vida. Ahora, vamos a la parte interesante de este asunto. ¿Qué ha pasado con este poder que Dios nos ha dado? Con estas promesas que nos ha dado. ¿Por qué no estamos viendo esa gloria de Dios que Él quería que nosotros viéramos? La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyera y no lo hallé. En medio de ese caos,
Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos en dar la pelea por el reino de Dios. Que se atrevan a ir más allá. Que no sean cristianos rutinarios. Que no sean cristianos religiosos. Cristianos de domingo. Hoy se sabe quiénes son los cristianos que no son de domingo, porque hoy no es domingo. Alaba. ¿Cuántos alaban a la gloria? Los cristianos de domingo no vinieron, alabado sea a su nombre. Usted está aquí porque usted no es un cristiano de domingo. Usted es un verdadero guerrero de Dios. Dile al que está a tu lado, yo soy un guerrero de Dios, ¿sabes? Yo soy un guerrero de Dios. A su nombre. A su nombre. Ok, los cristianos de domingo viven una vida rutinaria religiosa. Pero nosotros no somos cristianos de domingo. Y Dios está buscando gente como tú y como yo, que se atrevan a pararse en la brecha y a decirle, aquí estoy yo. Yo voy a darle la pelea al diablo en el nombre de Jesús. Yo no me voy a resistir. Y Dios busca ese tipo de creyente. Y mira lo que dice más la Biblia. En el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, venía el juicio sobre la ciudad. Porque la ciudad se había tornado rebelde. Y venían los ángeles de la destrucción. Y tenían en su mano ya todo establecido para traer juicio sobre la ciudad. Pero salió un ángel de en medio de ellos y vino la voz del Señor, la voz de Dios, y le dijo, un momento, antes de que el juicio caiga sobre la ciudad, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hagan en medio de ella, porque a eso yo los voy a librar. Y la gente dice, no, Dios es bueno y a todo el mundo nos bendice y nos ayuda. Ok, Dios es bueno, a todos nos bendice y nos ayuda. Pero la gente que tienen señal en su frente son los que claman, gimen, los que no son cristianos de domingo, los que tienen la vida cristiana en serio, los que sirven a Cristo en espíritu y en verdad. Esos tienen una señal especial porque son perfectos, preferidos de parte de Dios. Porque dice la Biblia, si tú de entre los vil sacares lo más preciado, tú serás para mí mi especial tesoro. Y hay muchos que dicen, la Biblia dice, hay muchos llamados, pero pocos los escogidos que dicen, amén Señor, aquí estoy yo para dar la pelea, para vencer en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y esos que claman, que gimen, que no son religiosos, que están dispuestos a dar la pelea, Dios le tiene una señal en su frente. Y cuando venga el juicio, Dios los libra a ellos. Amén. Yo creo que estos están aquí. Aunque el diablo te diga lo contrario, dile, yo soy de eso en el nombre del Señor. Yo soy de eso en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia en Zacarías 4:6. Entonces le respondió y le habló diciendo, esta es la palabra de Jehová que te da hoy. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuál es la clave aquí, hermano? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros? Que estamos en medio de esta guerra espiritual. Esta es una batalla espiritual, pero para atacar esta batalla espiritual tenemos que usar armas espirituales. Y si usamos las armas espirituales, Dios nos libra de toda opresión del enemigo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y entonces en 2 de Crónicas 7:14 el Señor dice,
si se humillare mi pueblo, los verdaderos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta tierra está enferma, ¿verdad que sí? Hay caos en este país, hay caos en las naciones. Pero la solución a eso está en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios que puede transformar naciones, corazones, ciudades, etc. Pero el poder del Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está? Romanos dice, ¿subiré a los cielos o bajaré a lo profundo de la tierra? No. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, el poder del Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes. El Salmo número 11 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer Dios? No. Yo oigo a la gente decir, Señor, esto está malo, este país está malo, ¿qué tú vas a hacer? Haz algo, porque esto está malo. Y cuando Dios oye eso, dice, ¿qué yo voy a hacer? Que ya yo hice lo que iba a hacer. Ya yo envié a Jesucristo a la tierra. Jesús hizo lo que había que hacer. Él murió por ustedes y compró para ustedes redención. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya yo les di el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que da el poder, la autoridad. Autoridad contra todos los demonios le he dado armadura espiritual. Ya le di todas sus promesas. Tienes el poder del Espíritu Santo. Si fueren destruidos los fundamentos de la tierra, ¿qué ha de ser? No, Dios, dice la Biblia, si fueren removidos los fundamentos de la iglesia, de la tierra, dice, ¿qué ha de hacer los justos? ¿Qué van a hacer los justos? No dice qué va a hacer Dios. La gente dice, ¿qué tú vas a hacer, Señor? Y Dios dice, yo no, ya yo hice lo que iba a hacer. ¿Qué van a hacer ustedes? Que ustedes son mis representantes. Ustedes son mi morada. Yo les di a ustedes mi espíritu y todo el poder. Les di la autoridad. Les di todas mis promesas. ¿Qué ha de hacer el justo? Y aquí estamos nosotros. ¿Para qué? Para dar la pelea al diablo. No es que Dios va a venir a darle la pelea al diablo. No, ya Dios hizo lo que iba a hacer. Ahora nos ha dado a nosotros la autoridad sobre el diablo, sobre los demonios. Mira lo que dice la Biblia. Este es uno de los versos más extraordinarios en Efesios 1, 20, 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Allá está Cristo, ¿verdad? Al lado de Dios. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. O sea, está Cristo en el trono. Visualízate a Cristo en el trono, sentado. Ahí está Cristo, la cabeza, el cuerpo, y debajo de los pies están todos los demonios. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¿Y es una verdad absoluta o no? Es una verdad absoluta. Los demonios están debajo de los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice el verso. Dice, y lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza. Sobre todas las cosas a su cuerpo, que es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, mire el orden de la posición de las cosas. Cristo es la cabeza, y debajo de la cabeza, ¿qué está? El cuello. Y debajo del cuello, ¿qué está? El cuerpo. Y debajo del cuerpo, los pies. Y debajo de los pies, los demonios. ¿Y usted dónde está? En esta ecuación, ¿dónde está usted? En el cuerpo, porque usted es el cuerpo de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, después está su cuerpo, estás tú, y después de ti está, debajo de ti, ¿quién está? Los demonios.
Es una verdad absoluta. Diablo sabe eso. Pero para que no haya duda, en Romanos capítulo 16, verso 20, dice la Biblia, y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Usted me va a decir, hermano, pero yo no lo siento. Y yo le voy a contestar, esto no es lo que usted sienta. Dice mi Biblia, por fe andamos, no por vista. La vista es un sentimiento. Esto no es lo que usted siente. Esto es lo que es legal ante la presencia de Dios. Una verdad absoluta de Dios. La verdad absoluta de Dios, que el diablo lo sabe, es que Él está debajo de tus pies. Siéntalos o no, la verdad no cambia por tus sentimientos. La verdad es absoluta. Los demonios están debajo de tus pies y ellos lo saben. Y Satanás lo sabe. Lo que pasa es que quiere hacerte creer otra cosa para inactivarte, para que tú no lo eches fuera. Porque no le conviene. Ahora, visualice que la iglesia de Cristo creyera esta palabra, la aceptara y que dice la Biblia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros, pero los que huyen son los cobardes. Si el diablo te huye a ti, es porque él sabe que tú tienes autoridad sobre él, ¿sí o no? Eso es lo que enseña la Biblia, ¿sí o no? Porque tú tienes dentro a Cristo. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el diablo lo sabe y tiene que respetarlo. En Job 1:10, cuando Job fue a tentar a Job, cuando Satanás fue a tentar a Job, mira lo que le dice a Dios. No le ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene. Yo no puedo. Hay un cerco alrededor de él. No lo puedo tocar. Solo si tú me das permiso yo lo toco. Y yo digo, bueno, tócale sus bienes, pero a él no me lo toque. Su alma, no. Tócale su cuerpo, está bien, pero a él no. Él es mío, es mi propiedad. Yo no voy a hacer. Hay gente que dice, Dios lo hizo para probar a Job. No. Dios lo hizo para probar al diablo. Probar al diablo que Job era fiel, aunque le quitara lo que le quitara. Alabado sea Dios. Amén. Cuando vienen a ti pruebas, no es que Dios te está probando a ti, le está probando al diablo que tú eres un cristiano fiel y que te vas a mantener la promesa de Dios. Cuando vengan pruebas, tranquilo. Dios confía tanto en ti que te permite una prueba para demostrarle al diablo que tú eres más cristiano que ese. Si todo obra para bien. Amén. La Biblia dice que todo obra para bien, que Dios convierte la maldición en bendición. Alabado sea Dios. Si Dios permite algo, te va a dar bendición. En el Salmo 3, el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cuántos aquí son justos? Como un escudo lo rodearás en tu favor. Hay un escudo alrededor de ti. Es la presencia de Dios. Y en el Salmo 3 completito habla de esa protección que Dios nos da a todos alrededor de nosotros. El diablo no puede tocarte. Él sabe que tú tienes autoridad contra él. Lo que pasa es que tú no lo crees. Ese es el problema. Porque el diablo ha minado tu mente. Pero en esta noche Dios te está hablando para que tú lo creas. Y para que tú aceptes el reto. Y para que tú abras los ojos de tu entendimiento. Y le digas al diablo, con que esa tenemos, qué bonito, ¿verdad? Tratar de confundirme. Está chévere eso. ¿Sabes qué, diablo? Hasta hoy, Dios me está hablando. Dios te está hablando por la palabra. Yo no sé si Dios está hablando, no. Si no oyes la voz de Dios,
Usa cuties en los oídos, alabado sea Dios. Su nombre. Su nombre. Está hablando. Que lo que tú tienes es mayor que lo que tiene el diablo. Y si es mayor que lo que tiene el diablo, es mayor de lo que tiene cualquier ser humano. Si al diablo no le podemos coger miedo, porque el que huye es el cobarde. Tú no huyes. El que huye es el cobarde. Y tú no tienes que tenerle miedo al diablo. Tienes que tenerle miedo al diablo. No tienes que tenerle miedo al diablo. El Señor le dijo a Josué, por conducto de la palabra, nadie, esto es todo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie, ningún. Si el diablo tiene más poder y no puede contra ti, menos va a poder un ser humano, por favor. ¿Qué pasó? Usted es un guerrero. Actúa como guerrero, camina como guerrero, piensa como guerrero, viste como guerrero, alabanza a Dios, aleluya. No está cabizbajo, yo no puedo, yo no soy capaz. ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué está diciendo usted? Cuando dudas de la palabra, le estás diciendo a Dios, tú eres mentiroso. El que dice la verdad es el diablo, que dice en mi mente que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo no soy capaz. ¿En qué quedamos? ¿Usted le cree a Dios o le cree al diablo? Usted no puede creerle a Dios y creerle al diablo. Si tú crees al diablo, no puedes vivir en la plenitud de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, dice, renueva tu mente, renovado en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambia tu pensamiento. Saca ese chip de negativo. Saca ese virus. Cuando intentamos tecnológicamente, el diablo te metió un virus. El diablo te metió un virus en el disco duro. Mira aquí. Aquí está el limpiavirus, alabado sea Dios, aleluya. A su nombre. Este es el limpiavirus. Métase eso y se le va a sacar todos los virus que el diablo me metió. Y se ha renovado por la palabra. Eres sal de la tierra, luz del mundo. Eres real sacerdocio, nación santa. Un real sacerdocio vive, camina así. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy capaz. Hermano, ¿puede dirigir? Es que no estoy preparado. ¿Puede repartir tratados? Ay, Dios mío, no me atrevo. ¿Puede predicar? Ay, es que yo no soy. Hello, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, yo estoy aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí predicando en Puerto Rico ahora. En mi iglesia en Kissimmee, este domingo, predicó una nueva creyente en el parque donde es más difícil, porque allá están las salas inconversas. Y yo le dije, usted va a predicar el domingo porque yo no puedo predicar. ¿Sabe qué me dijo? Amén, pastor, si usted me manda, hay que hacerlo, en el nombre del Señor. Por primera vez estaba hasta llorando por la emoción de que la primera vez estaba predicando una nueva creyente. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia? ¡No me lo diga! No me lo diga. Pero tú tienes mucho que dar para la gloria de Dios. Tienes todo el poder, toda la potestad. ¿Qué hay que hacer? Buscar a Dios en oración. Estoy terminando. Dice mi Biblia, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Eso es todo. Dios está en el mismo lugar, siempre. Y el diablo también está en el mismo lugar. Los que nos movemos somos nosotros que estamos en el medio. Si te alejas de Dios, ¿vas a estar más cerca de quién? Del diablo. Eso es automático. Matemática simple. ¿No quieres estar al lado del diablo? Acércate a Dios. ¿Ya? Y cuando estás cerca de Dios, la presencia de Dios está contigo.
Es tu decisión. Tu decisión. Y hay que tener el reto de disciplinar nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo dedica a Facebook? Digo, a la oración. A la oración. Coja un reloj cada vez que abra Facebook, Instagram o lo que sea. Coja un reloj y póngalo ahí. Yo voy a hacer un reto. Dedíquele el tiempo a la oración al mismo tiempo que le dedica a Facebook. A ver qué va a pasar usted en cuestión de semanas. Alabado sea Dios. Vamos a hacerlo simple. No le voy a decir no a Facebook, no. Coja un reloj y el tiempo que le dedica a las redes, dedíquese a la oración y a la palabra. A ver qué va a pasar. ¿Qué pasó con ese silencio? Alabado sea Dios. Le dijo amén. A su nombre. A su nombre. Fácil, esto no es complicado. Ahí se hicieron los relojes, hay que ser disciplinado. Tú sabes todo lo que tienes que hacer a la hora que entras a trabajar, a la hora que sales, a la hora que te queda todo. Pues, regula el tiempo y dedica tiempo a la oración. Y si tú dedicas tiempo a la oración, tu vida va a ser transformada. Y luego, llénate del poder del Espíritu Santo de Dios. Secreto de victoria, oración, palabra y Espíritu Santo. Ahí está, la fórmula para tú vivir en esa vida plena con Dios. Busca esa presencia de Dios. Yo no sé cuánto hace que tú no sientes los ríos de agua viva. ¿Quién se murió? No guarde un minuto en silencio, no sé. Aquí nadie se ha muerto todavía. ¿Cuánto tiempo tú no haces que sientes el poder de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que tú no oras en esa presencia de Dios con poder? No, a mí no me miren ni me pregunte a mí, yo no le pregunté a Dios. Es a tu Dios. Pero rompa esa pared. Pégale ahí. Va a ser duro al principio, Jesús lo dijo, la carne es débil. Pero el Espíritu está presto. Rompa, que cuando pase esa barrera, usted va a sentir la presencia de Dios en su vida. Busca la llenura del Espíritu Santo como cuando había un inconverso y un cristiano, un ateo, que decía que no creía en Dios. Y él le dijo, te vamos a matar. ¿Por qué? Tú puedes creer en Dios. Vamos al río. Y fueron al río. Y jodíate en el río aquí. Y se jodieron los dos. Lo cogió por la cabeza el cristiano al inconverso y lo metió debajo del agua. Y lo dejó, y el tipo se desesperó y dice, tú eres loco, tú eres cristiano, me quedé ahogando. Y él le dijo, si como buscaras el aire, buscaras a Dios, lo encontrarías. Alabado sea Dios. Búscalo para que lo vas a encontrar, búscalo, pero búscalo desesperado.